la entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, fundador del PLD y presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Felucho, bienvenido, encantado. Muchas gracias. Buenos días, Felucho. Siempre es un placer tenerte. Muchas gracias. Y yo voy a comenzar con el miembro del Comité Político, porque se supone, uno se imagina, que la elección de la Junta Central Electoral debe de pasar por el sedazo del Comité Político. Incluso aquí han venido senadores que han dicho, miren, no vamos a hablar mentira, el Comité Político o un acuerdo entre Danilo y Leonel. Pesa mucho. Todo eso pesa. Ese no ha pasado, ustedes no se han reunido. No nos hemos reunido, pero debemos reunirnos pronto. Y no ese tema, hay muchos temas que el Comité Político todavía debe tratar. Miren, la Junta Central Electoral constitucionalmente, yo no voy a decir nada nuevo, se sabe que es una atribución del Senado de la República. Los senadores tienen doble condición, aquí y en cualquier parte del mundo. Cierto. Y es que representan poblaciones que están ubicadas en determinadas provincias, y por eso son representantes únicos de cada provincia, pero al mismo tiempo se deben a los partidos que lo postulan. Porque si cualquiera de ellos se autopostulara y formara un movimiento independiente personal, llegara uno de cada 100. En consecuencia, se deben a los partidos políticos. Y en el caso del PLD, que es uno de los pocos partidos políticos del país que tiene cierto nivel de disciplina, con mucho mayor razón. Ahora, históricamente, el Comité Político del partido ha tenido una incidencia muy diferente de la que se le atribuyen en materia electoral, en esa materia. ¿Cómo así? Así es. Porque aquí vivimos soñando, aquí siempre vivimos como de fantasía. La gente creía que Roberto Rosario era un hombre cuyas actuaciones eran indicadas por el PLD, por la dirección del partido. Eso nunca fue así. Con todo y que fue miembro del Comité Central del partido, Roberto siempre hacía las cosas que él entendía que debía hacer. Y más de una vez hubo incluso conflicto entre los delegados nuestros ante la Junta Central Electoral y él en su calidad y condición de presidente de la Junta Central Electoral. Pero es bonito, ¿verdad?, el decir, este es un PLDista y todo lo que hace en favor de ese, y entonces por eso es que hubo ese fraude colosal. Bueno, por eso yo he dicho que hubiesen puesto a sus padres, a quienes fuese, incluso he dicho, lo pueden poner abogados todos de la OIM, y como quiera hubiese perdido 2-1 de Danilo Medina. En la historia política electoral dominicana siempre ha habido como una especie de, yo no sé, como como un síndrome, el síndrome del fraude, y parece que ha sido tanto lo nuestro que hasta en Estados Unidos se han contagiado. Ustedes recuerdan que hace menos de un mes el hoy candidato, el presidente electo de los Estados Unidos, en el último debate, dijo, se calla cuando dice, usted va a reconocer si triunfa Hillary. No, yo tengo que ver eso no. Es decir, hasta allá llegó esa enfermedad dominicana. Él habló de fraude. Claro, y denunció fraude. Voy a reconocer si gano yo. Entonces yo creo, francamente, que el Comité Político del partido pudiese tener algún nivel de incidencia, por ejemplo, en la presidencia de la Junta Central Electoral. Como la tuvo Balaguer, como la tuvo Hipólito Mejía, como la tuvo Jorge Blanco, como la tuvo Antonio Guzmán, como la han tenido todos. Todo el que ha sido presidente de la República, perdóname, y ha sido, y los partidos que han gobernado la República Dominicana, claro que han tenido una incidencia grande en la escogencia. Pero nosotros, vuelvo y repito, eso son cosas que le delegamos más bien al presidente del partido, al secretario general y sobre todo Reinaldo, que además es presidente del Senado, a nuestros compañeros senadores que tienen toda la facultad y el derecho de proponer. Y vuelvo y digo, si acaso habrá algún tipo de observación política de parte nuestra, debe de ser sobre todo alrededor de la figura de quien lo presida. Ok, pero ¿cuáles atribuciones usted piensa como político que deben tener los miembros de la Junta Central Electoral? Mira, ser serios. Ser serio. Y que sea militante político, no vínculo. No, yo prefiero un político opositor, abogado serio, a un charlatán que se pinte de independiente. Yo creo que debe ser serios, sobre todo serios. Ok, cambiando de tema, caliente, la elección de Donald Trump, magnate inmobiliario y de los medios de comunicación, de los reality shows, nuevo presidente de Estados Unidos, con una carrera política que apenas se inició en junio del año pasado, del 2015, y que rompe frente a todo pronóstico que daban como segura ganadora la candidata demócrata Hillary Clinton, se impuso y ganó
la presidencia. ¿Qué lectura, como político de experiencia, usted le ve a lo que ocurrió en Estados Unidos? Yo quiero comenzar diciendo que yo nunca he sido americanólogo. O sea, Político. Bueno, político sí, pero no me atrevo a opinar mucho de sociedades que no conozco y de realidades políticas que están muy lejos de figurar entre mis preocupaciones esenciales. Y por eso les adelanto que lo que puedo decir es pobre. Yo pienso, yo voy a decir esto, primero que nada, es la primera vez que yo veo en los Estados Unidos un debate entre dos candidatos, ninguno de los cuales llegó jamás a alcanzar ni siquiera el 50% de la simpatía del electorado. Cuando Trump metía las patas como las metía con cierta frecuencia, Hillary nunca pudo políticamente aprovechar políticamente esas grandes metidas de pata de su contrincante. Eso significaba que la tasa de rechazo que ella tenía era demasiado alta. Pero también puede decirse que la tasa de rechazo de Trump era también alta. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? Bueno, mira, han pasado muchas cosas. El presidente Barack Obama, para mí uno de los más inteligentes y capaces presidentes que yo he conocido de los Estados Unidos, no hay ninguna duda de que encontró un país hecho un desastre. La crisis no inmobiliaria, económica, de aquellos años 2007, 2008, cuando él llegó al poder en los Estados Unidos, se habían perdido millones de trabajo, de puestos de trabajo. Y ha hecho una labor interesante, una labor política y económica importante en los Estados Unidos, cuando toda Europa decrecía, es decir, tenía crecimiento negativo en sus economías. Los Estados Unidos todavía acusaba crecimiento, no importa que fuese del 2%, del 1.8%, son economías tan grandes, que es imposible uno pretender que crezcan al 7%, al 8%, porque no es verdad. Bueno, ahora, en estas elecciones hubo una clara diferenciación entre aquellos estados que habían sufrido más la crisis y que todavía no estaban totalmente restablecidos, no se habían recuperado totalmente. Y eso es lo que explica que en estados como Michigan, Ohio, estados North Carolina, que debían ser demócratas, que habían votado por Barack Obama en las últimas elecciones, cuando enfrentó en los dos casos a Mitt Romney y luego a McCain. Ahora Hillary no pudo igualar eso. A mí me daba una sospecha, un presentimiento. De que algo no cuadraba bien. No, a mí en los últimos días de la campaña me llamó mucho la atención la entrega de Barack Obama, del presidente de los Estados Unidos, y sobre todo de Michelle, su esposa, a la campaña en favor de Hillary. Cuando veían algunos fortaleza en eso, yo siempre lo vi como signo de debilidad. Exacto. Si esas encuestas que manejaba el gobierno norteamericano y el presidente Barack Obama lo hubiesen dicho que Hillary iba cómoda, no hubiese puesto el menor esfuerzo, siendo presidente de los Estados Unidos, en enfrascarse en eso. Observemos una cosa. Cuando el compañero Danilo Medina fue candidato en el año 2012, a nadie debe caberle la menor duda de que cuando el presidente Fernández abrió el tercer frente electoral, ustedes recuerdan, ¿verdad? Estaba Danilo encabezando la campaña en su condición de candidato a la presidencia. Margarita era su candidata a vicepresidente, es más, yo era el gran medida, yo fui el responsable de la campaña electoral en el Gran Santo Domingo. Y luego Leonel me hizo saber que efectivamente quería ya entrar a trabajar en el tercer frente, que Danilo ya lo había propuesto. Yo no tengo la menor duda de que esa integración de Leonel, que fue intensa, fue, digamos, en ese momento absolutamente necesario. Estoy hablando de las elecciones del 12, no la del 16. Que Puerto le llevaba 30 puntos. Así mismo es. Entonces, ¿por qué pasó eso? Si en el PLD, si nosotros hubiésemos visto que las encuestas nuestras nos hubiesen dado a nosotros un beneficio, o por lo menos una cercanía a Hipólito en ese momento, pues la cosa hubiese sido otra, pero no era así. Y por eso entonces se abrieron los tres frentes. Pues en Estados Unidos, cuando Michelle Obama y Barack Obama, y comienzan las estrellas de Hollywood, etcétera, a integrarse, lo de Hollywood no era nada nuevo. No. Frank Sinatra encabezó junto con un grupo de artistas el apoyo a Kennedy en las elecciones que ganó John Fitzgerald Kennedy. Y eso ha sido así sistemático, ¿verdad? Pero no hay duda de que era difícil ver un presidente de los Estados Unidos y su esposa
enfrascados en una lucha electoral cual si fuesen ellos los mismos candidatos. Trump le dijo que mejor que cree empleo en vez de estar haciendo campaña. Sí. Entonces, yo vuelvo y digo, yo he escuchado muchísimas tesis, muchísimas cosas. Yo sí creo que hubo un elemento fundamental. Como político, ¿qué experiencia le deja eso? No, debe decirte, es que a Trump los medios llegaron como medio a satanizarlo. Sí. Y eso llegó a un extremo tal que el parte importante de la población sentía como cierto sonrojo, cierta vergüenza de admitir públicamente que iban a votar por Donald Trump. Eso entonces causa un sesgo en las encuestas. Y ya entro en esa materia que tú me estás pidiendo. Porque, por ejemplo, si aquí se dice que fulano de tal es un sinvergüenza, es un charlatán, eso es lo más malo que hay del mundo, ese hombre ha hecho este pecado y es un pecador impenitente, o sea que no lleva a cabo penitencia ni actitud de arrepentimiento, etcétera. Y eso en los medios se machaca mañana, tarde y noche, televisión y radio. Las personas que simpaticen por ese señor, por ese candidato, cuando le preguntan en una encuesta, ¿cuál es su candidato?, van o no hablan o van a decir el otro con tal de no presentarse ante ese que lo está entrevistando como un individuo que está entregado a apoyar a ese que tiene ya el estigma de ser el sinvergüenza, el pecador, etcétera, el degenerado, etcétera, etcétera. Es difícil. Felucho, con tu permiso nos vamos a una pausa comercial, nos quedan muchos temas porque tenemos que hablar también de combustibles.
Continuamos en el programa conversando con el licenciado Félix Jiménez, Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del PLD y presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Antes de ir a la pausa, estábamos terminando un análisis de tu interpretación de lo que ocurrió en Estados Unidos, que finalmente dio con la elección de Donald Trump, para completar la idea y pasar a otros temas. No, yo lo que iba a señalar es que hay quienes piensan que una cosa es el candidato y otra cosa el presidente. Sí. Y tienen razón. Es cierto. Sí, cómo no. Es decir, ¿qué va a pasar después? Ya fue el electo. No, pero déjame decirte, eso es verdad. Una cosa es la campaña electoral, usted en la campaña electoral dice muchísimas cosas, a veces alguna de ellas, si usted no lo conducen a la derrota electoral, pero a veces no, y en este caso no. Pero la sociedad norteamericana tiene una cosa muy buena y es que funciona. Ahí las clases no se suicidan, no cometen esos errores. Y los políticos, la duda que yo tengo sobre el accionar político estatal, o sea, no solo del candidato, sino del próximo presidente de los Estados Unidos, es que es un riquito, caprichosito, prepotente, malcriadito, acostumbrado desde chiquito a ser mandón y a tener y al manejo de las cosas. Por eso no tenía rubor ni se sonrojaba cuando le agarraba la nalga a una mujer que era candidata a Miss Universo, siendo él el presidente de la compañía que patrocinaba eso. Y después tampoco nunca presentó muchas excusas cuando lo acusaba Hillary de ese tipo de cosas. Entonces un hombre así, caprichoso, prepotente, mandón, etcétera, cuando llega a la presidencia de un país como los Estados Unidos, de pronto es como el niño que le dicen el primer no. Un niñito nace, comienza a gatear, a balbucear, pero cuando comienza a tener ese ser humano pequeñito conciencia de su existencia, cuando la mamá o el papá le dice, no, eso no se hace. Entonces, vamos a ver qué va a pasar en Estados Unidos cuando el Congreso norteamericano le diga, stop, esa no es su atribución, eso es atribución del Congreso. Párese ahí, usted puede dar órdenes ejecutivas dentro de estos límites, pero usted no puede violar la ley. O cuando venga un inspector de renta, de interna, de impuestos en los Estados Unidos y le diga, ¿cómo es eso que usted dice que no había declarado un impuesto? Déjame ver todas sus declaraciones de impuestos. No importa que sea presidente de los Estados Unidos, está obligadísimo a ser el primero en respetar las leyes y toda la estructura jurídica de los Estados Unidos. En los Estados Unidos hemos conocido presidentes que han tenido que resignar a su cargo, que han tenido que renunciar por violar ley. Vicepresidente como Spiro Agnew, por ejemplo, que falsificó su declaración de bienes o por lo pronto no declaró lo que tenía que declarar, no sé si de manera consciente o porque no se dio cuenta, pero lo que sí fue consciente a la sociedad norteamericana es decirle, hasta aquí usted fue vicepresidente de los Estados Unidos, usted tiene que renunciar, y renunció. Y eso fue lo que motivó que este hombre, que creo que nunca tuvo más que no sé, unas neuronas rarísimas, llegar a la presidencia de los Estados Unidos, que fue Gerald Ford, que no había llegó a la vicepresidencia y después a la presidencia. Y después a la presidencia cuando renuncia Nixon. Cuando votan a Nixon. Sí, exacto, exactamente. Entonces, bueno, ¿qué quiero yo decir con eso? Que el presidente Obama podrá meter miedo, pero ese es un miedo relativo en el sentido de que Obama no, Trump. Gracias. Y eso es relativo porque el poder económico de los Estados Unidos no juega con sus intereses, porque la estructura jurídica no juega con el poder, es decir, él tendrá una serie de cosas en las que aprenderá rápido que las cosas no eran como él la pintaba. Y por otro lado, el mundo, aun cuando sea los Estados Unidos la principal potencia del mundo, y eso es indudable, pero no es la única, es decir, también es un mundo multipolar en el que inciden otras fuerzas, otras naciones, etcétera, con las que él estará irremediablemente destinado a entenderse. Quiero, sin embargo, decir dos cosas en su favor. Contrario a lo que pudiese pensarse, si es verdad que se aproxima al pensamiento de Putin, el presidente de Rusia, y él no tuvo el menor empacho en reconocerlo, creo que en el segundo o en el tercer debate, y dijo cosas como esta,
dijo que Putin estaba actuando en la crisis del Medio Oriente con mayor inteligencia que el propio gobierno de los Estados Unidos. Eso para mí sería una gran cosa, porque yo soy de los que suscribe la idea de que en el conflicto de todo esto ISIS y todo este terrorismo de los fundamentalistas extremos del Medio Oriente, Putin tiene mucho mejor concepto de esa realidad y un manejo de ideas mucho más claras, a mi modo de ver humildemente, que tampoco soy experto en ese mundo musulmán ni nada por el estilo, que los Estados Unidos. Porque yo sí creo que en gran medida este terrorismo aparentemente, digamos, incontrolable, este éxodo masivo de países que antes estaban gobernados por dictadores como Gaddafi, por ejemplo, y algunos del Medio Oriente, otros del Medio Oriente, ese éxodo masivo hacia Europa que ha venido a trastornar tanto la comunidad europea, que el Brexit no se explica sino justamente por eso, por el temor de la población inglesa y británica de que viniesen de fuera a desplazarlos a ellos. Cosa más o menos parecido a la bandera que levantó Trump ahora en la campaña electoral respecto a la inmigración, sobre todo. Y que deberíamos de levantarla nosotros aquí. Bueno, Lucho, eso puede ser, desde cierto punto de vista, sería un alivio, porque la verdad es que el gobierno dominicano ha tenido demasiadas presiones para asimilar una realidad que es para nosotros imposible de poder solucionar, porque no tenemos fuerza económica ni siquiera para desarrollar totalmente la nación dominicana. Vamos a cagar nosotros. Lucho, yo quisiera en pocos minutos el tema de los combustibles, las medidas que ha tomado el gobierno, eliminando el subsidio a los transportistas y otra serie de medidas. ¿Tú crees que van a reducir o eliminar el tema del trasiego de los combustibles, el manejo ilegal de los combustibles? Yo tengo mucha confianza en Temístocles, en todos los sentidos. En Temístocles Montaz, en el nuevo ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana. Mucha confianza. Y creo que efectivamente el presidente Medina tiene grandísimo interés en regularizar ese mercado. Porque no puede ser, aquí había demasiado contrabando, aquí se daban permisos de manera graciosa y quién sabe si por algo más, pero creo que eran ligeros otorgando permisos. Y de pronto un mercado que tan complicado y tan inflamable, o sea, porque todo lo que tenga que ver con petróleo puede representar mucho peligro, ¿verdad que sí? Entonces comenzó como a ponerse en manos de demasiadas empresas. Yo soy un enamorado del libre comercio, pero yo soy un enamorado del libre comercio regulado y bajo control, en el sentido de que sea serio y que sea legal, que actúen con honestidad. Entonces me parece que, y lo dije así en la intervención que tuve ahora recientemente en un acto que se celebró en un hotel del Santo Domingo, que el Estado Dominicano tiene que garantizar que en los diferentes estamentos o partes del mercado de hidrocarburos sea supervisado de manera regular, comenzando por nosotros mismos. Todo el que es importador y tiene una terminal tiene que estar ajustado a reglas y normas, incluso internacionales, de seguridad industrial y de seguridad ambiental. ¿Y a quién le compete fiscalizar que eso sea así? El Ministerio de Industria y Comercio. ¿Lo ha hecho? No, creo que no lo han hecho. Sobre todo no lo han hecho como se ha debido hacer. ¿Se hará ahora? Confío absolutamente en que se hará. Los barcos, aquí hay barcos que traen de hidrocarburos. Aquí hay un tráfico ilegal de hidrocarburos en la región del Caribe brutal. No me digas. Brutal, ¿eh? Aquí a cada rato hay un barquito con 50,000 barriles, 40,000 barriles que nos lo van a ofrecer a nosotros. Nosotros tenemos en la refinería un laboratorio con todas las de la ley, y yo les aseguro a ustedes y a la ciudadanía que cualquier producto que salga de la refinería dominicana de petróleo tiene garantía a un punto tal que el fuel oil, por ejemplo, que producimos nosotros es el mejor de toda la región, pero incluido el de México, el mejor de todos. Entonces, nuestros productos están así porque nosotros nos hemos ocupado, gracias a la política de Shell, cuando Shell dirigía la refinería, y hemos mantenido esos estándares de calidad. Pero aquí hay barcos que vienen que no resisten el menor análisis, que debieran de momento explotar uno, ¿cómo se dice?, la bóveda en la que viene el combustible, contaminar las aguas marinas,
porque no reúnen esas condiciones. Los transportistas tienen que ser fiscalizados, los distribuidores tienen que ser fiscalizados, las estaciones de expendio tienen que ser fiscalizadas para que le den seguridad y garantía a la ciudadanía, no solo de productos legales, adecuados y de calidad, sino incluso con seguridad. Entonces yo confío totalmente en que ahora estas autoridades de industria y comercio van a ponerle el punto final al desorden que había en el mercado. Felucho Jiménez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final con otra entrevista.